Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios. Una vida a medias tintas. Dios no quiere una vida a medias tintas. Yo envié ese artecito a la gente que tengo en Telegram, de que hablaría sobre una vida a medias tintas, y dos personas me escribieron preguntándome qué cosa era a medias tintas. ¿Qué cosa significaba a medias tintas? Medias tintas es un refrán popular que yo supuse que todo el mundo conocía, pero que evidentemente son refranes de viejos. Sí, de viejos como yo, que ya no... Ningún rapero tiene un rap que diga a medias tintas, ni nada por el estilo, así que la juventud de pronto no sabe de qué estamos hablando cuando decimos a medias tintas. Eso es un refrán español. Y sus raíces de ese refrán se remontan a la época de la pintura popular, del pintar cuadros. Quien ve el refrán en la pintura se refiere al momento en que el pintor, creando una silueta, juntaba más de un color, juntaba más de un tono, y entonces creaba un tono intermedio poco definido, de tal manera que resultaba difícil ver la definición de la silueta, porque ambos colores se mezclaban y no definían bien. Ese no es el único origen de la frase. Algunos dijeron que la frase no se origina allí en la pintura, sino que se origina en los escritos. ¿Qué era a medias tintas cuando se escribía? ¿De qué se hablaba? Se hablaba de momento en que el escritor hacía uso de tintas mezcladas de poca calidad. Entonces, al mezclar tintas de poca calidad, el resultado final era una tinta no duradera. Después de unos años, la tinta con la que se había escrito se cuarteaba. El producto era una tinta que se habría de descascarar, y en la medida en que los años avanzaban, entonces era difícil entender con precisión lo que se había escrito. Y se decía que estaba escrito a medias tintas. Quedaban sombritas de la tinta, pero no podíamos precisar qué palabra era exactamente o qué letra era. A eso se le llamaba a medias tintas. La expresión de ambos lugares se llegó a convertir en algo popular. Esto no tiene nada que ver con el mensaje. Esto es simplemente para que la expresión que utilicé de alguna forma se entienda. Una vida a medias tintas. Una vida a medias tintas es una vida poco comprometida. Una vida a medias tintas es una vida poco evidente. La falta de compromiso hace que cierta gente no sepa de qué bando soy, porque mi compromiso es a medias tintas. Se da cuenta que, por ejemplo, en la experiencia cristiana hay gente que solo viene a la iglesia porque papá y mamá me traen a la iglesia. Por ejemplo, ocasionalmente uno escucha a alguien decir en el pasillo, en la calle, en cualquier lugar, es la iglesia de la familia.
que de alguna manera dice, no es 100% mi iglesia, pero mi familia va allí. Esa es la iglesia donde se congrega mi familia. En ocasiones me han presentado a alguna persona y la persona dice, él pastorea la iglesia a donde va mi familia. Lo que significa que yo no soy su pastor. Que yo pastoreo la iglesia a donde la familia, a la que tampoco pastoreo, asiste. Asiste. Son compromisos a medias tintas. Es diferente cuando usted encuentra a una persona que habla de su iglesia. Mi iglesia. Es mi iglesia. Es el ministerio con el que estoy profundamente comprometido. Claro, que eso pase con el pastor no es nada. Porque, total, ¿qué importa? Que pase con la iglesia local, pues tal vez sea un poco más triste, pero tampoco es tan determinante. El problema es que eso se lleva a otros niveles. Y llegamos a ver gente que está poco comprometida con Dios. Y poco comprometida con la verdad. Y poco comprometida con la doctrina. Gente que cuando toman o sacan o participan en un tema doctrinal comprometedor, incómodo, intentan mantener una posición neutra. ¿Sí? No estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. ¿Sí? No estoy muy seguro de si voy o si vengo con respecto a eso. Algunos llegan a sentir, porque el diablo es engañador, llegan a sentir que son profundos cuando no saben lo que creen, cuando están indefinidos y llegan a creer que son balanceados. Balancearse no tiene nada que ver con estar indefinido. La realidad es que de ninguna manera Dios nos enseña a estar como en un sube y baja, donde me ubico en una posición donde ni esté arriba ni esté abajo. Él nos mandó a ser definidos. Es más, fue tan insistente en ese tema de ser definido que de eso está hablando cuando se hace el comentario bíblico, ojalá fueses caliente o frío. Si hay una expresión bíblica mal usada en el ambiente cristiano es ese. Porque decimos, debemos ser calientes y no fríos. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice, ojalá fuese caliente o frío. Es decir, el texto fue escrito para decirnos, defínase, caliente o frío, lo uno o lo otro. Lo que no sirve es la indefinición. Ni soy caliente, ni soy frío. Y el ataque es violento. Porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Ha visto cómo se le da agua tibia a la gente para que vomite? Esa es la idea, ese es el concepto. El agua tibia hace vomitar. Entonces dice, porque no eres caliente, tampoco eres frío, te vomitaré de mi boca. La indefinición es aborrecida por Dios. Dios aborrece esa actitud de poca definición. Él no está diciendo allí que ser frío es malo. Y tampoco está diciendo que ser caliente es malo. Claro, lo sacamos de contexto y entonces decimos, oh, hay que ser caliente en el espíritu. Claro, pero es que allí no está hablando de eso. Allí está hablando de ser indefinido. Hacemos muy mala teología y muy mala interpretación bíblica cuando agarramos un versículo bíblico, lo sacamos de allí y lo colocamos en otro contexto para que diga otra cosa. El Señor quiere que seamos gente definida. Tenemos un solo Dios
un solo Señor, un solo Espíritu. ¿Usted me está oyendo? Un solo bautismo. No hay más. ¿Sí? Estamos definidos quién es nuestro Señor, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios, en qué bautismo fuimos bautizados. Nuestra vida tiene que estar definida con Dios. En estos días yo he tenido que trabajar en un proyecto que tiene que ver con el hermano Gigi Ávila. Así es que me he dedicado a escuchar. Cuando voy en el auto, pongo ahí mi teléfono para escuchar algunas de sus enseñanzas y relacionarme con algunos temas. Y me reía esta mañana temprano porque él dice, levante su manita con el dedo y diga, tú eres mi Señor. Y entonces todo el mundo levanta y dice, y él mira y dice, cuidadito que hay gente que está levantando 2 dedos, eso es herejía. Baje uno y deje nada más que uno arriba. Sí, es verdad, porque no tenemos 2 señores. ¿Cuántos tienen un solo Señor? Hay un solo Señor y a Él hemos de adorar. Un solo Señor. Vamos a la Escritura, vamos a la Biblia, de una vez. Efesios 5. Leamos los primeros 2 versículos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si hay un pasaje bien definido, es este que estamos considerando en el día de hoy. Bien claro, bien definido, sin medias tintas. Dice, sed imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios. Imitemos al Señor. Eso es definición. No hay medias tintas allí. Hay solo uno a quien hemos de imitar. Y no es al pastor. Hay solo uno a quien hemos de imitar. Y no es al apóstol. Hay solo uno a quien hemos de imitar. No es al evangelista. Hemos de imitar a Dios. Sobre todas las cosas, hemos de imitar a Dios. Claro, alguien me va a tirar con un versículo y va a decir, Pablo dijo, sed imitadores de mí. A la gente le encanta leer pedacitos de Biblia para decir disparates. No, el apóstol no dijo sed imitadores de mí. El apóstol dijo algo más que eso. Él dijo sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sí, como yo de Cristo. Él está diciendo, imítenme en esto, en imitar a Cristo. Yo lo imito a Él. Hagan como yo hago. Imitemos a Cristo. Imitemos al Señor. De ninguna forma el apóstol está intentando presentarse como el modelo a seguir. Está diciendo, yo encontré un modelo en Cristo. Yo encontré mi modelo, mi Señor. A Él yo sigo. Hagan lo mismo. A Él yo imito. Hagan lo mismo. A Él yo adoro. Hagan lo mismo. Adoremos al Señor. Alguien que lo alabe. Que hágalo con todo el corazón. Esos versículos están definiendo a quién hemos de imitar. Solo a Dios. ¿Qué significa eso de imitar a Dios? Pues esto de imitar a Dios no significa un cristianismo pasivo donde con cara de bobo digo, yo soy cristiano, Jesucristo es mi Señor. Yo me congrego casi siempre, cada vez que puedo. Si no me duele la cintura, ni la cabeza, ni me pican los ojos, ni me molesta. Si no tengo algo importante que hacer. No, esta
forma de hablar, de imitar a Dios, significa pensar como Dios piensa. Usted debe decir amén a eso. Pensar como Dios piensa. Eso significa hablar como Dios habla. Esto significa actuar como Dios actúa. Y el apóstol Pablo, muy consciente de lo que sucede en la sociedad, está diciendo: algunos de ustedes imitan a los griegos y piensan conforme al pensamiento griego, helénico. Algunos de ustedes piensan como sus familiares. Y algunos de ustedes están comprometidos en su pensamiento, en su forma de hablar y en su forma de actuar, en la religión de su familia, en la religión de sus padres. Y les dice: tienen que cambiar la forma de pensar y pensar como Cristo. Tienen que cambiar la forma de hablar y hablar como Cristo. Tienen que cambiar la forma de actuar, la forma de conducirse y conducirnos como Cristo. Usted debe alabar, amar. Amar como Él amó. De una vez va allá. Y andad en amor. El apóstol está diciendo: en esto la filosofía cristiana supera a toda filosofía de vida. En esto la religión cristiana supera a toda forma de religión. Imitar a Dios es amar como Cristo amó. Dice que hay que hacerlo como hijos amados. Eso es un hijo que está en buenos términos con su padre y lo imita. Yo quiero ser como papá. Si su hijo no quiere ser como usted, no le dé una paliza, que el que tiene que cambiar es usted. Si mi hijo no quiere imitarme, si mi hijo no ve en mí nada que él desee imitar, yo tengo que crecer. Yo tengo que elevarme. Entonces dice: esto tiene que ser como la relación de un hijo con su padre, un hijo amoroso a su padre amante. Y andad en amor. ¿En qué vamos a imitar? ¿En qué más podemos imitar a Dios? No lo podemos imitar en cuanto a su grandeza, porque no vamos a ser tan grandes como Dios. No lo podemos imitar en cuanto a su deidad, porque nosotros nunca seremos deidad. Nosotros nunca seremos dioses. Hay religiones que enseñan que ustedes llegarán a ser dioses, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el único Dios ha sido siempre Dios, es Dios, será Dios y nunca dejará de ser Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros seremos sus hijos, sus adoradores, los que lo amamos y le servimos y lo imitamos. ¿Lo imitamos en qué? Lo imitamos en amor. Queremos amar o debemos amar como Él nos amó, como también Cristo nos amó. ¿Cómo lo evidenció? Y se entregó a sí mismo por nosotros. La evidencia del amor de Dios por nosotros es su entrega en el Calvario. Cuando nosotros amamos a alguien, nos entregamos para servirle, para ayudarlo, para bendecirlo. Y si no nos entregamos, no lo amamos. Yo lo amo, pero no lo llamo. No lo ama. Yo lo amo, pero no lo ayudo. No lo ama. Yo lo amo, pero no le doy la mano. No lo amo. El amor tiene que ser práctico. El amor tiene que evidenciarse en una cosa que se llama entrega. Bueno, pero yo no puedo amar de la misma forma a todo el mundo. Es verdad. Es verdad.
A Dios sobre todas las cosas. Dios establece diferencia entre cómo lo amamos a Él y cómo amamos a los demás. Y usted no puede amar a todas las hermanas como ama a su esposa. Y no puede amar a todos los niños como ama a su hijo. Y no puede amar a todos los vecinos como ama a su hija. Es imposible. Eso es mentira. Yo lo amo igual, como si fuera mi hijo. Como si fuera, pero no es. Eso es como cuando le dice, siéntase como en su casa. Pero solo por un ratito. Pero usted no se siente como en su casa. Usted no hace lo que haría en su casa. Usted no dispone de las cosas. Es como en su casa. Hay diferencia en la manera en que amo a mi familia y la manera en que amo a los vecinos. Hay diferencia en la manera en que amo a mi congregación local y la manera en que amo a otros. Hay diferencia. Tengo que amar a los domésticos de la fe. La Biblia los llama, a eso, mírelo. La Biblia dice que son domésticos. Domésticos de la fe. Esa familia cristiana, esos que están cerca, los domésticos, la familia de Dios. Mi amor tiene que ser un compromiso con ellos. No termina allí el pasaje. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Es el ejemplo y nos está llamando a entregarnos por los hermanos. ¿Qué más dice? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó y esa entrega lo llama ofrenda. ¿Se da cuenta que no fue dinero? ¿Se da cuenta que no fue oro? ¿Se da cuenta que la entrega fue Él? La Biblia usa ese modelo para hablar de lo que debe suceder en el matrimonio. Y cómo en el matrimonio tengo que entregarme a mi esposa. Mi esposa tiene que entregarse a mí. El problema es que no nos entregamos. Entregamos cosas. Y lo hacemos con los hijos. Le entregamos cosas. Te he dado educación. Te he ayudado en todo. Te he dado dinero. Yo te doy ropa. Yo te doy casa. Le damos cosas. No es malo darles cosas, pero lo más importante es darse uno. ¿Sí? Su esposa necesita que usted se entregue a ella. Ella necesita entregarse a usted. Sus hijos necesitan que usted se entregue. La expresión que Jesucristo hace o utiliza cuando habla de este tema con sus discípulos es: come mi carne y bebe mi sangre. Y el que no coma mi carne y beba mi sangre, sí, coma mi carne. Jesucristo le dijo a los discípulos: coman, aliméntense de mí, nútranse de mí. Discipular en la iglesia hasta cierto punto es permitir que gente se lo coma a usted, como las hijas de la araña que se comen a la madre. Sí, de alguna manera que participen de su vida, le invaden su privacidad. Y tiempo en que usted quiere descansar, allí suena el teléfono y hay que ayudar y hay que servir. Y eso es dejar que coma de mí. Si usted no permite que sus hijos coman de usted, eventualmente ellos no se van a parecer a usted. Pero esa entrega hace la diferencia y nos hace diferentes a los demás. Esa ilustración el Señor la utiliza para decirnos cómo vamos a alimentar la iglesia y cómo vamos a lograr que la iglesia se desarrolle. Es necesario entregarnos a los hermanos. Y cuando queremos que alguien se convierta, hay que entregarle algo más que un tratadito.
Hay que entregarle algo más que una palabra. Hay que entregarle el corazón. Hay que lograr que esa persona sienta que puede participar de mi vida. Usted debe alabar. Así que un ejercicio saludable sería mirar la familia y preguntarse, ¿quién en mi familia no es creyente? Para entregarme por él, para alcanzarlo, para atraerlo a Cristo, para bendecirlo. Sería bueno mirar la familia extendida y preguntarse, en mi familia extendida, y en esa familia extendida a veces tenemos que incluir a compañeros de trabajo y gente que está muy cerca de nosotros y que son familia y que necesitan que nos entreguemos por ellos. Sin medias tintas. Repítalo conmigo, por favor. Diga, sin medias tintas. ¿Se da cuenta que la entrega, el imitar y el servir allí no puede ser a medias tintas? A medias tintas usted no desarrolla su empresa. Quien es un empresario a medias tintas fracasa. Quien es un comerciante a medias tintas fracasa. Si quien tiene su negocio y lo atiende ahí más o menos, o pone a alguien que se lo atiende y de vez en cuando coteja, eventualmente fracasa. Cuando menos no puede alcanzar la plenitud de ese proyecto, el potencial de ese proyecto. Si hay algo que no se puede hacer a medias tintas, es servirle al Señor. Si hay algo que no se puede hacer a medias tintas, es ministrar. ¿Usted ha visto cómo algunos ministran a medias tintas? Si no tienen otra cosa que hacer. Ahí está. A medias tintas. Cuidado. Porque finalmente termino siendo un predicador mediocre porque me invierto a medias tintas. Si no hay nada bueno en la televisión, leo la Biblia. Si no tengo otra cosa importante que hacer, oro y termino sirviéndole al Señor a medias tintas. No haga eso, porque su vida no será intensa y no va a ver la gloria de Dios en su vida. Miremos los próximos versículos. Versículos del 3 al 8. Pero fornicación y toda inmundicia. Oiga, seguimos con lo de las medias tintas. A medias tintas no se puede. Rinda todo a Dios. No lo rinda a medias tintas. Ríndalo todo. No solo no imite a medias tintas, no se rinda a medias tintas. Pero fornicación y toda inmundicia. Allí inmundicia, entiéndalo como algo manchado, como algo sucio, como algo contaminado, algo inmundo. Y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. A ver, fornicación, sexo desautorizado. Fornicación es toda experiencia sexual que no responde a un acto santo dentro del matrimonio. Ni se nombre entre vosotros. Fíjese que no dice que no lo haga. Dice, ni se nombre, ni se considere, ni se piense, ni se hable, ni se ría, ni haga chistes. De ese tipo de relación, ni se nombre entre vosotros. ¿Sí? El otro tema es inmundicia, lo manchado, lo sucio, lo contaminado, ni se nombre entre vosotros. Avaricia, ni se nombre, ni aún se nombre entre vosotros. Porque eso, así, de que ni se nombre, es como conviene a santos. Claro, el gran problema es que decidimos negociar con la mediocridad.
Es malo, pero no es así como que tan malo. Gente me pregunta, pastor, si hago esto, ¿pierdo la salvación? Es como, deje ver cuán cerca del precipicio puedo llegar sin irme por ahí, sin desbarrancarme, sin morir. A ver, y si digo esto, y si hago aquello, ¿cuán cerca puedo llegar de perderme sin perderme? Óigame, eso de vivir por un pelito, el casi, decía, casi pequé, casi, pero no pequé. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es un casi cristiano? Es un casi salvo. Sí. No es un casi perdido, es un perdido. Porque un casi salvo casi no se va al infierno, se va. No podemos jugar con eso. No podemos estar satisfechos con ser casi cristianos, casi consagrados, casi comprometidos con Dios. No funciona. Añade otro elemento: ni palabras deshonestas. Ni palabras deshonestas. ¿Qué son palabras deshonestas? Palabras deshonestas son palabras indecentes. Algunos traducen indecentes y otros traducen obscenas. No se utiliza vocabulario indecente, no se utiliza vocabulario obsceno, ni necedades. Claro, es que esas palabrotas yo no las uso. Yo solo uso algunas que son medio necias, pero entonces dice, ni necedades. Nada de necedades. Otra versión traduce en lugar de necedades, impureza. Terminología no pura. Ni truanerías. Y truanerías, entiéndase por truanerías, groserías, engaños, cosas que tienden al engaño. ¿Ha visto que lo llaman medias verdades? Sí, eso se llama estafa. Cuando lo que digo insinúa otra cosa y yo sé que ellos están entendiendo otra cosa, pero lo hago por la pretensión y el capricho de desviarle su atención. Las truanerías no nos hacen bien, que no convienen. Ninguna de esas cosas convienen, que no convienen. Sino antes bien, aquí dice cómo hemos de vivir los que no vivimos a medias tintas, los que estamos comprometidos. Escuchen, antes bien, acciones de gracias. En lugar de engaños, acciones de gracias. En lugar de impureza, necedades, acciones de gracias. En lugar de indecencias y obscenidades, palabras deshonestas, hemos de hablar con acciones de gracias. Eso significa agradecer a Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ninguno, o inmundo, ninguno, o avaro. Y alguien dice, espérese, acaba de colocar la palabra avaro en medio de esta colección de barbaridades, fornicarios e inmundos. Ahora dice avaro, los avaros, que es idolatría. Esa es la definición que la misma Biblia da del avaro. Ahora, ¿qué es el avaro? El avaro es el tacaño, el avaro es el que vive pegado a lo terrenal. ¿Ha visto gente amarrados a su casa? Sí, la casa es lo más grande. ¿Ha visto gente amarrada a la ropa? Ropa es para ellos. Gente comprometida con las prendas. Sí, y la prenda es el todo. ¿Ha visto a una persona comprometida con su cabello? Sí, y tiene
que tiene todo eso que ver con avaricia, que la idea allí de avaro es una persona que está comprometida con lo que posee. ¿Quiere que se lo repita? Está comprometida con lo que posee. Allí dice, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque mi casa es tan importante, mi sueldo es tan importante, mi finca es tan importante, mis posesiones son tan importantes, lo material es tan importante, lo terrenal es tan importante. Mato por ir de vacaciones a no sé dónde, por hacer ciertas cosas y tener ciertos placeres. Alguna gente, la comida, come y come y come y come y tóquele cualquier cosa menos el plato, porque muerden. Entonces el Señor nos dice aquí a través del apóstol Pablo esa condición de avaricia. El avaro es un idólatra, ha quitado a Dios de su trono y en su lugar colocó la comida. Quitó a Dios de su trono y puso las prendas. Quitó a Dios de su trono y colocó allí la casa y colocó allí el dinero y la cuenta bancaria. Esa avaricia es idolatría. Qué bueno que dijo avaricia. No dijo riquezas. Hay gente multimillonaria, pero no adora la riqueza. La utiliza para bendecir, la utiliza para ministrar, la utiliza para ayudar a otros. Pero hay gente que tiene 4 pesos y los adoran, se postran. Ese Dios en la Biblia se llama Mamón. Hasta el nombre suena feo. Se postran ante Mamón, el Dios del dinero, para adorarlo, para adorar la riqueza. Es idolatría. Tiene herencia. Esto lo comenzó con una expresión negativa. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero cuando usted lee, lo que dice es, porque sabéis que ningún fornicario ni bla 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 tiene herencia. Ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto nos debe interesar. Los fornicarios no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero pastor, fue una sola vez. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los avaros no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los maldicientes no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Santidad no es un lujo cristiano. Sin santidad nadie verá al Señor. No es un lujo, no es un adorno. No podemos ver la santidad como un prendedor en la solapa del traje. Es un requisito en nuestra relación con Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿De qué está hablando allí? Palabras vanas. Es palabras para intentar justificar el pecado. Palabras vanas. ¿Qué son palabras vanas allí? Defender la fornicación diciendo que no fue del todo una fornicación. Defender la avaricia diciendo, bueno, no es que yo adore a mis hijos, no es que yo adore mi casa, no es que yo adore. La Biblia dice que esa avaricia es idolatría. No se deje convencer por el argumento de gente que está justificando su conducta pecaminosa. Y hay algunos pecadores que lo explican tan bonito que hasta risa da. A veces termina uno tomándolo como un chiste. Nadie os engañe con palabras vanas que intentan justificar, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quien desatiende la santidad está desobedeciendo a Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No produjo un amén ni de... El texto dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado. Eso es pecado por omisión, pecado por no hacer lo que sabía que tenía que hacer. No seáis pues partícipes con ellos. No participe con ese tipo de gente, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Usted es luz en el Señor. Camine como hijo de luz. Usted es luz en el Señor. Hable como hijo de luz, actúe como hijo de luz, condúzcase como hijo de luz. Luz tiene que caracterizar nuestra conducta. No podemos esperar que las cosas salgan bien si estamos haciendo las cosas mal. No podemos esperar. No nos puede resultar extraño que cosas salgan mal, que no tenga gozo, que no esté satisfecho cuando no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Tengo problemas económicos, pastor, yo lo oigo constantemente. Tengo problemas económicos, pastor. A mí me gusta responder, ¿ha evaluado cómo usted administra lo que Dios le dio? Porque mal administrando no hay manera en que el sueldo me dé. Y puede ir en aumento y mis ingresos aumentan y siempre me va mal económicamente. Siempre. Pastor, mis hijos están rebeldes. Y a mí me gusta preguntarle, ¿cuánto tiempo les dedica a sus hijos? ¿Lee la Biblia con ellos? ¿Los trae a las reuniones de jóvenes o de niños? ¿Da usted buen testimonio en su casa de lo que es ser cristiano? Su vocabulario y su conducta honran a Dios. ¿Ora usted con sus hijos? Y entonces, uno con explicación siempre está acompañado de pero. Bueno, no, pero no escuche lo que viene después del pero, que es pura justificación. La realidad es que yo estoy formando a mis hijos, yo estoy formando a mis nietos, yo estoy formando su carácter. Y mis hijos oyen todo lo que digo, ven todo lo que hago, me acompañan, llegan a interpretar mis sentimientos y llegan a duplicarlos. Porque un hijo es un imitador de usted, solo que de peor calidad. Es decir, papá toma vino, el hijo va a tomar whisky. Papá dice una palabrita, el hijo va a decir ajos, cebolla, hasta brócoli. ¿Quién sabe cuántas cosas? Porque sí, porque son proyección nuestra. ¿Sí? Si desobedezco a Dios, no debe parecerme extraño que sufra las consecuencias. No debe parecerme extraño. Diga conmigo, por favor, y dígalo fuerte, sin medias tintas. Andemos en luz. ¿Sí? Así es que sin medias tintas debemos entregarlo todo, sin medias tintas. Rinda todo a Dios, sin medias tintas. Sea imitador del Señor, sin medias tintas. Andemos en luz. Permitamos que la luz de Cristo nos alumbre. Mire el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas.
todo va a salir a la luz. Todo va a ser puesto en evidencia. No huya a la luz. La luz revela lo que debemos ver, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ese vivir a medias tintas aquí es ilustrado como estar dormido, como estar tirado en el suelo. Y dice, hay que levantarse para salir de las medias tintas. Tengo que sacudirme violentamente y decir: voy a vivir para Dios. Hoy tomo la decisión de vivir para Dios, de corregir mi vida, aprovechando bien el tiempo. Déjeme leer el versículo anterior. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Examine. Someta a examen con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? A nosotros no nos tienen que decir que los días son malos, porque son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Allí dice, mire, lo que usted tiene que descubrir es cuál es la voluntad del Señor. Oh, la voluntad del Señor es que me compre una casa en París. Pues yo no dudo. Seguramente es que se la compre en París y se la preste al pastor. Puede ser. Pero allí está hablando de la voluntad de Dios para aprender a pensar, de la voluntad de Dios para aprender a hablar, de la voluntad de Dios para aprender a actuar, de la voluntad de Dios para aprender a tratar a la gente. La voluntad de Dios es nuestra santidad. Alguien que lo alabe. ¿Para qué ocultar con argumentos? Salga del sueño, levántese del suelo, decida servir a Dios. Leo los últimos versículos y termino. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Se dio cuenta que no dice con tequila. Se dio cuenta, porque es que la que nos están vendiendo es, bueno, no tenga en su casa bebidas fuertes que son de mal testimonio. En su casa no es bueno que haya aquellas cosas, ni sé los nombres. Pero ron barato, eso, luz brillante, nada de esas cosas que la... No tenga eso. No, aquí dice, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis. ¿Qué es lo que dice allí? No utilice ningún recurso sustituto al Espíritu Santo para sentirse bien. No lo utilice. Si voy a ser lleno de algo que no sea de mosto, que no sea de alcohol, que no sea de vino. Hay gente que no se le declara a la novia si no se baja a media litro y ahora sí que estoy valiente. O sea, no, usted no es valiente. El vino barato es el que es valiente. Sí. Voy para allá, pero antes. Hay gente que no duerme sin primero tonificarse el ambiente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No lo dije yo, lo dice Dios, que el que se embriaga con vino experimenta una cosa que se llama disolución. ¿Qué es disolución? Es disipación moral. Suaviza la moral. Es decir,
Usted en su sano juicio dice, soy un machito completo. Se toma una cosa de esa y ya no sé. No sé si voy o vengo. Se llama disipación moral. En mi sano juicio no soy capaz de insultar a nadie. Después de la botellita me torno imprudente, obsceno, vulgar, insulto a la gente. En la cual hay disolución. La embriaguez abre las puertas a la inmoralidad. Usted ha visto a su tío simpático y buena gente después que se toma unos tragos, todo imprudente y diciendo sonceras y necedades. Yo dije su tío, pero no olvide que usted tiene sobrinos. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, porque la llenura del Espíritu es práctica. Hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es santidad práctica. Eso es llenura del Espíritu práctica. De forma práctica soy lleno. No puedo ser lleno del Espíritu Santo y seguir hablando tonterías. No es verdad. Mírese en el espejo y dígaselo a usted mismo. No, vivir desordenadamente, vivir gastando en tonterías, vivir dominado por ciertas pasiones, no es vida llena del Espíritu Santo. Pastor, usted sabía que yo venía hoy y me preparó este mensaje. Es verdad, vamos a orar. Yo no lo sabía. Su Señor Jesús lo sabía. Por favor, vamos a hablar con Dios. Vamos a dirigirnos a Él. Vamos a decirle al Señor, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió ese pasaje para mí. Y si usted cree que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió ese pasaje para usted, póngase de pie conmigo para que hablemos con Dios. Si no fue para usted, se puede quedar sentado. Como fue para mí, yo estoy de pie. Fue para mí. No busque llenarse de nada fuera de Dios. No se llene de diversión ni de chistes. No se llene de doble sentido. No se llene de vulgaridades y groserías. No llene sus ojos con lo que no debe ver. Llénese del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Toda persona que está enferma físicamente y necesita la oración, levánteme la mano. Ok, déjela levantadita. Por favor, alguien que esté cerca, mire esas manos. Alguien que esté cerca, alléguese, acérquese a esa persona. Ahora, yo quiero declarar una palabra de sanidad y de milagro sobre usted. Los que están llenos del Espíritu Santo tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Dios quiere tocar su cuerpo. El hermano está siendo sometido a tratamientos que están afectando su cuerpo y Dios quiere hacer sanidad. El Señor quiere obrar un milagro en usted. El Señor quiere hacer un milagro. Por favor, miren, los que no están enfermos, miren a ver si hay alguien con la mano levantada a quien no le han puesto todavía la mano encima. Vamos a tocar a esa persona.
No me lo deje sin tocar. Ore al Señor. Confiese que por sus llagas, por las llagas de Cristo en la cruz del Calvario, esa vida fue sanada. Esa persona fue sanada. En la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestras enfermedades. Él llevó su enfermedad. Él llevó su enfermedad. Cristo pagó el precio de su salud. Cristo pagó el precio de su sanidad. Cristo pagó el precio de su liberación. En el nombre de Jesús, ahora mismo. En el nombre de Cristo, ahora mismo. Yo confieso sanidad, yo confieso salud, yo declaro milagro sobre cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos quieres libres del pecado y tú nos quieres libres de enfermedad. Tú nos quieres viviendo en santidad y tú nos quieres viviendo en salud. Ahora mismo, Dios del cielo, toca los cuerpos enfermos y haz milagros en ellos. Realiza el milagro ahora mismo. En el nombre de Cristo, arranca la enfermedad, Señor. Llévate la enfermedad ahora por tu poder y por tu gracia. Sana, Jesús. Sana, Dios. Sana, Señor. Manifiesta salud a favor de tus hijos. Manifiesta sanidad a favor de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu bondad para con nosotros. En el nombre de Cristo el Señor.